Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Diagnosis, un espacio más académico y científico liderado por la Clínica del Country, la Clínica de la Colina, Médica en general de toda Latinoamérica, quienes nos hemos unido para que de manera mensual tengamos estos espacios que nos invitan a actualizarnos en temas relacionados con las especialidades médico-quirúrgicas. De verdad que me complace muchísimo saludarlos. Mi nombre es Laura García, soy la secretaria de Marketing y Comunicaciones para la Clínica del Country y la Clínica de la Colina aquí, desde Bogotá, Colombia. De verdad, un gusto especial saludarlos. Me permito saludar a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros de manera virtual, desde cualquier lugar del país, incluso desde cualquier lugar del mundo. La ventaja de la virtualidad que llegó para quedarse y que nos permite estos espacios de conexión para mantenernos actualizados. Esta es nuestra segunda versión de Diagnosis del año, donde vamos a tener una temática bien importante hoy relacionada con el tema de trasplantes. Por esta razón, quiero desde ya seguir dando la bienvenida, invitar a todas aquellas personas que ya están conectadas con nosotros para que puedan compartir este link de conexión y que más médicos, más especialistas estén con nosotros en este espacio virtual. Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia, es un espacio, como se los he dicho, académico para que ustedes y otros expertos del área de la salud puedan debatir, puedan analizar y opinar sobre todo lo que pasa en la actualidad médica. Este espacio lo venimos desarrollando a mediados del año 2021. Ahora está denominado como Diagnosis e invita a todos los médicos, a todos los especialistas de Latinoamérica a que se unan para generar conocimiento científico. A través de estos espacios académicos, buscamos llegar a diversas conclusiones en relación con el tratamiento, alinear a las especialidades y subespecialidades médico-quirúrgicas, reafirmar la importancia del manejo integral del paciente, logrando claridad y articulación en ese trabajo asistencial. Durante este periodo, desde el año 2021, hemos realizado alrededor de 30 transmisiones. Hemos tenido un alcance de alrededor de más de 3.000 conexiones, actualizando al equipo médico y personal de la salud de nuestra institución de Colombia y ahora con este enfoque en diagnosis, ahora a nivel de Latinoamérica. Sigo dando la bienvenida a los que se van conectando con nosotros y contándoles un poco del contexto de lo que es este espacio académico. Además, contarles que en el marco de nuestra campaña nacional del servicio de trasplantes, denominada Donar, parte de ti, realizamos este evento académico que el día de hoy invita a conocer el impacto de las biopsias por protocolo de trasplante renal, explorando cómo estas pruebas pueden mejorar el seguimiento de los pacientes trasplantados y, por supuesto, optimizar esos resultados clínicos. Por eso tenemos unos invitados, unos panelistas de lujo, nacionales e internacionales, que van a estar con nosotros en el transcurso de esta hora y media más o menos de conexión, donde vamos a actualizarnos en esta temática. Para dar la cordial bienvenida, quiero invitar al doctor Alejandro Ramos. El doctor Ramos es el director médico de la Clínica del Country, Clínica de la Colina, quien lidera este espacio académico, quien desde el año pasado pues hemos querido mejorar este espacio para que todos los médicos se mantengan conectados con nosotros. Así que qué mejor, doctor Ramos, que sea usted quien dé la más cordial bienvenida a todos los colegas. Buenas tardes, Laurita. Buenas tardes a todos. En primera instancia, dar una bienvenida muy cordial a nuestros invitados de Chile. Es un tema absolutamente interesante y en igual medida quiero también dar la bienvenida a todos nuestros invitados nacionales, al doctor Camilo Montero, al doctor Rodolfo Torres, por supuesto a nuestra jefe administrativa de trasplantes, Carolina Guarín, y naturalmente a nuestra doctora Jacqueline Pefur y al doctor Luis Contreras. Para nosotros es un orgullo contar con su presencia, contar con su generosidad. Es indispensable que nosotros en la clínica siempre tengamos ese ámbito académico. No concebimos una clínica únicamente desde el punto de vista prestacional. Para nosotros la academia constituye realmente el gran fundamento que nos mueve como institución. Por otro lado, tengo muy buenas noticias. La primera noticia es el nombramiento del doctor Germán Gómez como jefe de cirugía de alta complejidad y trasplantes en la Clínica del Country, Clínica La Colina y naturalmente extensivo a todos nuestros otros estándares de atención como la 122. Entonces, quiero darle esa bienvenida importante al doctor Germán Gómez, una persona que es bastante reconocida, tiene absolutamente todo el entrenamiento y todo el poder profesional para llevar esta tarea y es nuestro objetivo que demos ese paso de gran excelencia
a llevar a cabo no solo trasplante renal, sino otros trasplantes como trasplante de hígado, páncreas y también el trasplante cardíaco. Igualmente, la otra gran noticia es el nombramiento de la doctora Marta Beltrán como jefe de educación médica de las clínicas del Country, La Colina y naturalmente la 122. Todos conocemos ese gran paso que ha tenido en nuestra institución la doctora Marta Beltrán. Sabemos de su conocimiento, sabemos de su academia y estamos seguros que también con la doctora Marta Beltrán vamos a tener un paso hacia la excelencia absolutamente importante en lo que corresponde a esa gran brújula institucional que es nuestro Departamento de Educación Médica. Por otro lado, igualmente quiero compartir con ustedes la gran noticia de la apertura de la unidad de cuidados intensivos en el 5º piso de la Clínica del Country. Esta inauguración se va a llevar a cabo el próximo lunes, pero les quiero adelantar que es una gran unidad con todo el soporte tecnológico y realmente va a ser un paso muy importante para nosotros en la atención de los pacientes quirúrgicos y médicos de nuestra institución. Entonces, en primera instancia, quiero presentarles al doctor Germán Gómez. Doctor Germán Gómez. Doctor Ramos, muchas gracias por la bienvenida, gracias a todos por estar presentes este día. Como dijo el doctor Ramos, es una disposición de la clínica abrir unos nuevos programas de trasplante y otros programas puntuales en cirugía compleja, como montar también el robot, por ejemplo, y es algo en lo que vamos a trabajar activamente. Aprovecho también para enfatizar algo que dijo Laura, y es que va a haber un programa muy puntual de promoción de donación que la clínica va a hacer hacia la población general, lo cual nos va a permitir tener también una actividad social que es importante dentro de lo que se hace en trasplante. Les agradezco mucho y muy amables. Gracias, doctor Gómez, muy gentil. Ahora quiero presentarles a la doctora Marta Beltrán. Doctora Marta Beltrán, bienvenida a este nuevo cargo, bienvenida a Diagnosis. Sé que con la doctora Marta Beltrán como jefe de educación vamos a tener unos diagnosis absolutamente interesantes, comenzando por este diagnosis. Bienvenida, doctora Martica. Muchas gracias, doctor Ramos. Es un gusto comenzar a liderar, es un honor y un gusto liderar educación en las clínicas. Como decías, no concebimos clínicas sin cátedra y sin ser líderes en esta parte de educación, que es hacia lo que vamos a apostar. Y arrancar con este diagnóstico, con este tema, pues es una maravilla. Creo que arranco como debe ser, con un gran equipo de invitados. Creo que aprovecho, antes de que termine, a contar que hablar de el impacto de las biopsias por protocolo en trasplante renal, pues es algo hacia donde tenemos que, es uno de los grandes temas a los que hay que migrar, porque todos sabemos que el objetivo del trasplante renal es tener tanto al paciente vivo como al injerto funcionando el mayor tiempo posible. Pero sabemos que en la actualidad ese tiempo no supera los 10 a 15 años, y conocer las causas de por qué no supera este tiempo es poder prevenir, es poder trabajar en mejores desenlaces y es lograr a largo plazo lo que todos los equipos de trasplante generan. Entonces, hacia donde todos migran. Entonces, hablar de biopsias por protocolo creo que es un tema de máxima actualidad, y creo que por eso el grupo de panelistas que tenemos hoy es una maravilla para tocar este tema. Voy a de una vez hacerle la introducción a nuestros panelistas, pues la doctora Carolina Guarín, nuestra jefe de medicina crítica, gran conocedora del tema y que nos va a acompañar aquí en la mesa por su gran conocimiento, por todo lo que nos apoya en todos estos temas. Además tenemos
al doctor Rodolfo Torres, nefrólogo de la Clínica del Country, quien es uno de los líderes de nuestro equipo de trasplante. El doctor Camilo Montero, también nefrólogo de la Clínica del Country, y es otro de los líderes del equipo nuestro de trasplante renal. La doctora Jacqueline Pefau, quien es jefe del Centro de Trasplantes de la Clínica Santa María de Chile. Y el doctor Luis Contreras, quien es especialista en anatomía patológica de la Clínica Santa María de Chile. Esto quiere decir que hoy vamos a tener una integración, en este diagnóstico, una gran integración entre Chile y Colombia, hablando de cómo hacer que le vaya mejor a todos nuestros pacientes trasplantados en nuestros centros de trasplante. Y como decimos, arrancamos la campaña de donación, porque de esto es de lo que podemos hacer que crezcan nuestros centros de trasplante y es una de las metas por las cuales todos tenemos que trabajar. Muchísimas gracias y dejo nuevamente al doctor Ramos y los dejo en nuestro diagnóstico de hoy, biopsias por protocolo. Perfecto, doctora Beltrán. Entonces, damos inicio formal en este momento a la temática principal de nuestro diagnóstico de la tarde de hoy. Repetimos, es conocer ese impacto de las biopsias por protocolo de trasplante renal, explorando cómo estas pruebas pueden mejorar el seguimiento de los pacientes trasplantados y optimizando esos resultados clínicos. Bienvenidos a nuestros panelistas, un abrazo especial para Chile. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias a todos los especialistas que en este momento están con nosotros. Y recuerden que al final de la presentación de cada uno de nuestros ponentes tienen la posibilidad de generar esas preguntas, esas inquietudes que surgen después de estas presentaciones, con la moderación, por supuesto, de la doctora Marta Beltrán. Así que entramos en materia. Adelante. Muy buenas tardes. Damos comienzo entonces a este simposio de biopsia protocolo. Para introducir, voy a presentar un caso clínico. Yo soy Jacqueline Pefau, yo soy nefrólogo de Santiago de Chile, trabajo en un hospital público y una institución privada y también en el ámbito universitario. Esto es un caso de una mujer de 51 años cuya enfermedad de base fue una pielonefritis crónica. Ella empezó hemodiálisis el año 2010 y fue probada con 2 personas, un hermano y una hermana, para trasplante con donante vivo. Sin embargo, en ambos casos cursó con un cross-match intensamente positivo. Ella tenía un PRA virtual de 96% y un PRA máximo histórico de un 100%. Tenía anticuerpos contra HLA clase 1 y también clase 2, entre los cuales también destacaba un CW. Los títulos de MFI de estos anticuerpos fluctuaban en alrededor de 15.000. Se usó un protocolo de sensibilización, que es el protocolo que nosotros utilizamos desde el año 2010, y ella utilizó este protocolo en el 2011, que consistió en inmunoglobulina el día -30, rituximab el día -15 y nuevamente inmunoglobulina el día 0, momento en que la llevamos a una urgencia médica, la cual dura un periodo de 1 año por el tema de los rebotes de los anticuerpos. Y el trasplante normalmente ocurre en este grupo paciente cuando tienen un CSC negativo o tienen un cross-match por citometría débilmente positivo o idealmente negativo. Perseguimos idealmente que no tenga anticuerpo donante específico, sin embargo, si los hay, dependiendo del tipo de anticuerpo, aceptamos seguir con el trasplante. Al momento del trasplante, el paciente recibe nuevamente inmunoglobulina, habitualmente rituximab, pero no inmediatamente o dependiendo más bien del tiempo que ha mediado entre la
entre el rituximab que se indicó al día -15 al momento del trasplante. En este caso, ella había pasado justo 6 meses, así que se lo dimos al mes siguiente. Y inicia también un protocolo de plasmaféresis que al día +1, el día +3, +5, +7 y +9. La inducción es con timoglobulina, 6 miligramos por kilo, y la mantención con el protocolo clásico, esteroide, ácido micofenólico y tacrolimus. Ella recibió un trasplante a los 6 meses exacto casi de haber recibido el protocolo de desensibilización. Recibió un trasplante de un donante hombre de 30 años que murió de un TEC, tenía un mismatch para A, 1 para B y 2 para DR. El CC era negativo por HG y la citometría de flujo fue positiva débilmente. Los títulos anticuerpos se trasplantó con anticuerpos donante específico positivo, los cuales los títulos eran bajos, pero estaban presentes. Aquí está la inducción que recibió, como ya les comenté, y el tiempo de isquemia fría en este caso fueron 17 días. Aquí vemos el seguimiento de los anticuerpos. Podemos ver entonces que ella parte con unos MFI de alrededor de 4.000. Y la curva verde es la creatinina, ustedes ven cómo va descendiendo. Al día 7, no sé si se ve mi cursor acá, al día 7 podemos ver entonces los anticuerpos que son los alelos de R0401, 0402 y 0405. Al día 15 se mantiene más o menos exactamente igual la creatinina en descenso, y al mes recibió el refuerzo de inmunoglobulina y rituximab. Al tercer mes no teníamos ya anticuerpos donantes específicos circulando, correspondía a la biopsia protocolo que se rechazó por razones más bien previsionales y se realizó al 5.º mes. Esa primera biopsia protocolo no mostró evidencias de rechazo, sin embargo los anticuerpos habían subido nuevamente a cerca de 4.000 los 3 alelos de el C0401, 0402 y el C405. A los 8 y 10 meses los anticuerpos siguieron aumentando, y aquí tenemos entonces la primera biopsia del 5.º mes que fue negativa para rechazo. Aquí tenemos nuevamente los títulos de los anticuerpos, tenemos que teníamos una viremia por BK dando vuelta de menos de 5.000 copias, no tenía proteinuria, la creatinina estaba en 0,7 y como ya comenté había recibido ese refuerzo de inmunoglobulina rituximab a los 2 meses. Al año del trasplante, tuvimos se hace el protocolo de la segunda biopsia. Los protocolos de biopsia, según nuestro criterio y nuestro protocolo, es al tercer mes y al año. Acá ocurre la segunda biopsia al año. Ven ustedes que los anticuerpos estaban bastante elevados, estábamos sobre 5.000, y en ese momento el patólogo, esta es la biopsia del protocolo, el patólogo informa una tumefacción endotelial glomerular difusa y acentuada que a él le parecía podría corresponder a una etapa precoz de un rechazo mediado por anticuerpos. La paciente seguía, digamos, con una creatinina absolutamente normal, tanto PCR como citomegalo estaba negativo, y nosotros lo tratamos en ese momento con 1 gramo de rituximab, a pesar que no cumplía los criterios estrictos de rechazo mediado por anticuerpos. Y tenemos acá entonces la biopsia en la cual se puede ver, está nuestro patólogo acompañándonos, en la cual se ve una tumefacción endotelial difusa y acentuada, que pareció corresponder en este caso entonces a una lesión endotelial mediada por anticuerpos. Era C4D negativo y la creatinina refuerzo tenía 0,6 miligramos por ciento. Después del año, la paciente sigue con los anticuerpos bajan después de este rituximab y se mantienen alrededor de 2.000 hasta el 2 años, 3 años, hasta que necesitamos la tercera biopsia protocolo que corresponde al tercer año. Esa tercera biopsia protocolo se realiza a los 3 años, 7 meses, y en ese contexto, este paciente, la biopsia protocolo tercer año, tenemos entonces, la tenemos acá, no sé si el doctor Contreras quisiera intervenir y mostrar, digamos, los hallazgos histológicos
esta biopsia, que es normal. No sé, doctor Contreras, si me escucha. Sí, te escucho. Yo voy a, si puedo mostrar yo la foto o la muestro, o tal como está ahí. Bueno, Sí. en estas 4 fotografías, arriba a la izquierda se observa una tinción de paz, la cual es completamente negativa. No hay áreas de glomerulitis, vale decir presencia de células inflamatorias en los lúmenes capilares. Tampoco se aprecia presencia de células inflamatorias a nivel de los capilares peritubulares y se observa una arquitectura mesangiocapilar absolutamente conservada. Tampoco se observan dobles contornos en tinciones con paz y con tinción con plata. La próxima hay aquí. No sé por qué no. La inmunofluorescencia fue absolutamente negativa, no había depósitos de ningún reactivo IgG, IgA, IgM, capa lambda, todos negativos, C1Q y C3C también. Había un poco de albúmina, que en el fondo es como nuestro HE en la fluorescencia, porque uno ve bien la arquitectura, y un poco de fibrina intersticial. La siguiente. Y a nivel de la microscopía electrónica, lo que se ve es una membrana basal de aspecto más bien conservado y células endoteliales que pierden sus fenestraciones y bajo las cuales se observa material electrón lúcido. Este patrón histológico se asocia a daño endotelial y también a daño provocado por anticuerpos antidonantes, digamos. Pueden ser específicos o no específicos, HLA o no HLA. Eso. Gracias, Lucho. En ese protocolo de biopsia, nosotros consideramos entonces, esto fue al mes, perdón que me devuelva, esto fue al tercer año. Se me perdió el seguimiento. Acá tenemos entonces el tercer año. Desde el punto de vista estricto, nuevamente teníamos este edema endotelial, pero estrictamente correspondía sin evidencia de rechazo. A pesar de ello, recibió inmunoglobulina. Al cuarto año, nuevamente los anticuerpos están bajos, nuevamente recibe inmunoglobulina. Y al quinto año recibe también inmunoglobulina. Hay una ligera alza de los anticuerpos que llegan nuevamente a 4.000 y aparece este nuevo anticuerpo que ya apareció al año, que es un DR0403. Y al sexto año nos corresponde hacer la siguiente biopsia, la cual ocurre con títulos de anticuerpos DR alrededor de 2.000, 3.000, y esta es la sexta biopsia que vamos a mostrar nuevamente, que vamos a mostrar a continuación. Lucho. En esta biopsia cambia un poco el aspecto, como se ve fundamentalmente en la fotografía de arriba a la derecha, que es una tinción de plata. Podemos ver la presencia de numerosas células inflamatorias en los lúmenes capilares, más de una o dos por capilar, constituyendo una glomerulitis G2, y también a nivel de los capilares peritubulares se aprecian presencia de células inflamatorias. El C4D sigue siendo negativo, que es la tinción de inferior a la derecha. La inmunofluorescencia sigue siendo negativa. Y en la electrónica, acá se observa también la presencia de material electrón lúcido subendotelial. Se observa pérdida de fenestraciones a nivel de las células endoteliales. Y en el asa del medio se observa una célula inflamatoria en el lumen capilar, que es ese núcleo que está ahí. Entonces, en base a esto, a la presencia de capilaritis peritubular y glomerulitis, se hace el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos. Más que agudo, ponemos activo con C4D negativo. En este caso no podemos hablar de agudo porque seguramente viene de antes. Eso. En ese contexto, este paciente con el diagnóstico ya más histológico de rechazo mediado por anticuerpos, no solo con la luz, sino que con la microscopía, con la luz y la microscopía electrónica, recibió una terapia con plasmaféresis, inmunoglobulina y bortezomib.
Los títulos de anticuerpos, como ustedes ven al momento de esa biopsia, no eran tan altos, estaban bajo 2000, bajo 4000 claramente, y bajan progresivamente, como se puede ver a lo largo del tiempo. Este es un seguimiento a 12 años. La creatinina siempre se mantiene baja, 0,7. Y como ustedes pueden ver, a los 7 años, 3 meses, le damos nosotros un refuerzo de inmunoglobulina. A los, posteriormente, como empiezan a desaparecer los anticuerpos, algunos de ellos, algunos de estos alelos, y podemos ver que desde los 7 años, 5 meses, iniciamos el protocolo de tocilizumab. Aquí dice ciclo, pero son mensuales, o sea, todos los meses estábamos dándole tocilizumab. Lamentablemente aquí tuvimos la pandemia. En total recibió desde el 2019, 5 años de terapia con tocilizumab. Aquí están las fechas, el año 2019, 20, 21. Recuerden ustedes que fue la pandemia, las creatininas no se movieron, los anticuerpos donantes específicos, algunos de ellos desaparecen, pero los títulos de los que persisten son bastante bajos. Y podemos ver también entonces las terapias que se implementaron, que en alguna oportunidad recibían los 8 miligramos por kilo de toxi asociados con 10 miligramos de inmunoglobulina, dependiendo de la IgG que tuviera en el control post-infusión. Y en otras veces implementamos terapia completa. Lo interesante de esta evolución es que además de aquello, desde abril de este año, del año 2023, perdón, han desaparecido los anticuerpos donantes específicos. Anteriormente ya habían desaparecido, pero habían sido transitorios. En cambio acá, hasta ahora al menos, vamos sin anticuerpos donantes específicos. Es lo que podemos ver acá. Entonces, en la evolución actual, a 12 años, 3 meses, estamos con unas viremias negativas que siempre las estamos controlando. Cada vez que vamos a indicar tocilizumab o cualquier otra terapia, no tenemos proteinuria. Está en tratamiento con tocilizumab desde marzo del 2019 y con un seguimiento anticuerpo. La última dosis que recibió fue el 22 de noviembre. Tiene una creatina actual de 0,8, está sin proteinuria y, como ya comenté, los anticuerpos han desaparecido al menos estable desde abril a la fecha. Lamentablemente, por razones previsionales, esta paciente se está controlando en otro centro, pero mantenemos una vigilancia de ella a la distancia. En conclusión, este caso nos muestra a una paciente altamente sensibilizada que fue sometida a un protocolo de desensibilización, por lo tanto califica como de muy alto riesgo inmunológico, seguida con biopsia y protocolo al tercer mes, al año, a los 3 años y a los 6 años en este caso. No le hemos vuelto a hacer biopsia, ya lleva 12 años de seguimiento por trasplante, tiene un rechazo mediado por anticuerpos anti-HLA, y aquí destaca el rol de la microscopía electrónica en predecir este rechazo precoz y con un comportamiento absolutamente subclínico, y, hemos hecho una inmunomodulación sostenida en el tiempo asociada a la presencia de los anticuerpos y también a los resultados de la biopsia y protocolo. Esto nos lleva entonces a pensar en la importancia del rechazo subclínico, el seguimiento de los anticuerpos, otros marcadores sanguíneos, como se van a discutir más adelante, como ya pueden ser el DNA libre o el perfil de presión génica, a quienes desensibilizamos, a quienes no desensibilizamos y cuál es el éxito de una desensibilización. Solamente quisiera comentar 3 diapositivas en el cual el año 2007 este autor habla de la importancia de la microscopía electrónica para el diagnóstico preciso, más certero y precoz del rechazo mediado por anticuerpos. Él muestra activación de células endotelio, vascularización, hipertrofia, un borde dentado, expansión de la lámina rara interna al día 39 después del trasplante en pacientes que hicieron un rechazo mediado por anticuerpos. Las células endoteliales fueron transformadas, según este autor, en fenotipos activos que contenían mitocondrias, Golgi, ribosoma. Y también hubo un proceso de transición del endotelio, y la activación del endotelio ocurrió en los capilares peritubulares, seguido de la multilaminación de la membrana basal, que es lo típico que nosotros vemos en el rechazo tardío mediado por anticuerpos. Y los cambios de la microscopía electrónica ocurrieron 2 a 3 años antes que los cambios en la luz. Otros autores a continuación también aportan lo mismo,
la microscopía electrónica para realizar vigilancia en pacientes con precoz inflamación microvascular y riesgo de rechazo mediado por anticuerpo tardío o crónico. Ellos sugieren que la inflamación microvascular es un hallazgo de precoz inflamación, como fue este caso, y otros autores, aunque son todos, digamos, asiáticos, no son los mismos, muestran también hallazgos precoces en la microscopía electrónica, como es el edema endotelial, linfocitos activados invadiendo el endotelio, multilaminación y macrófago invadiendo el endotelio y multilaminación en fase inicial. En nuestro caso fue edema endotelial el primer hallazgo que tuvimos tan precoz como al año y que hasta la fecha se mantiene. Sin embargo, hemos logrado con este protocolo de tocilizumab, antirreceptor de interleuquina 6, hemos logrado controlar estos anticuerpos y tenemos la esperanza de poder mantenerlo. Eso no es seguro, obviamente. La pregunta es, para los patólogos y para los nefrólogos, los anticuerpos positivos en un paciente con anormal histología. ¿Qué significa esto? ¿Esto representa acomodación o existen otros mecanismos de protección si en realidad se trata de un estado o se trata de un estado pre-rechazo? El término acomodación básicamente se usa para trasplante AB0 incompatible. Hasta ahora la evidencia clínica actual no ha documentado acomodación en trasplantes con HLA incompatible y se sugiere más bien el término protegido en lugar de acomodado si aún no hay lesión del área injerto a pesar de existir anticuerpos donantes específicos. Hasta aquí llego, doctor, para después dar paso a los siguientes expositores. Doctora Jacqueline, muchísimas gracias. Este es un caso de gran interés. Yo creo que aporta mucho a lo que queremos o al mensaje que queremos llevar el día de hoy. Y es específicamente la importancia de estrategias que nos permitan mejorar los desenlaces en el largo plazo. ¿Qué es lo más interesante del caso? Es que está en línea con lo que se debe o con lo que queremos hacer hoy en día, que aún se encuentra en estudios clínicos. Rápidamente, este estudio del doctor Lupi, en el año 2013, un poco más de 10 años, nos deja absolutamente claro, y cualquier especialista en trasplantes, en el área de trasplante renal, conoce el impacto negativo de los anticuerpos DSA en los desenlaces en el largo plazo. 4 estudios, 2 de ellos diseñados específicamente para conocer cuál es la primera causa de pérdida del injerto en el largo plazo, nos demuestran, como vemos en los semicírculos de color rojo, que la pérdida por causa inmunológica específicamente asociada a la presencia de anticuerpos anti-HLA donante específico o rechazo mediado por anticuerpos es hoy en día la primera causa de pérdida del injerto y es allí donde tenemos que trabajar. Tanto en Estados Unidos como en Europa, y nuestras listas poco a poco se acercan a esas proporciones, entre un 20 y un 30%, 2 o 3 de cada 10 pacientes en lista de espera se encuentran sensibilizados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen anticuerpos contra el HLA y la probabilidad de encontrar un trasplante y que el desenlace o el curso de ese trasplante sea apropiado, pues es muy diferente a aquellos que no están sensibilizados. Estos pacientes sabemos que, o esta entidad, la presencia de anticuerpos genera una barrera inmunológica para lograr un trasplante renal. Es un reto en este momento y se han creado múltiples estrategias. Aquí, una de ellas es a través de un sistema de asignación virtual que conocemos todos, que es el PRA calculado en Estados Unidos, que logró aumentar la probabilidad de trasplantar estos pacientes entre el año 2001, cuando no existía la estrategia, versus 6 meses después de ser implementada en los Estados Unidos en el año 2009, casi al doble. Eso es lo que se encuentra entre los círculos verdes. Pero, sin embargo, a pesar de esta estrategia de hacer una compatibilidad virtual para que los pacientes altamente sensibilizados tengan mayor prioridad para tener ese riñón, no es suficiente. Por eso diferentes estrategias como la donación pareada, es decir, donantes vivos no relacionados ni emocionalmente ni socialmente, que se cruzan diferentes parejas, creció como un programa muy importante en los Estados Unidos, como ustedes pueden ver de forma progresiva en los últimos 10 años. Sin embargo, bueno, y antes de mencionar cómo ha sido el impacto, es que el desenlace de estos trasplantes
en donación pareada es igual que cuando lo comparamos con desenlaces de donación estándar, es decir, es una estrategia altamente segura. Y es una estrategia que hace parte de quienes consideran que los pacientes que tienen anticuerpos anti-HLA, unos dicen no podemos trasplantarlos si no hay compatibilidad y otros dicen sí podemos trasplantarlos modulando esto con medicamentos. Pues bueno, esta estrategia de donación pareada tiene muy buenos resultados, pero es evidente que con el tiempo es insuficiente. No vamos a encontrar el número adecuado de donantes para cumplir con las necesidades. Allí ya iniciaron en nuestros países y en Latinoamérica. Realmente es importante comenzar a trabajar fuertemente en estos programas. Pues bien, si yo no tengo un donante que sea virtualmente compatible o que tenga un potencial donante pareado, entonces ese paciente va a quedar en lista. Y lo que sucede es que se han generado muchas estrategias para trasplantarlos, como es el caso del Grupo de Chile, en donde desensibilizan los pacientes. Y evidentemente, desensibilizar a un paciente y intentar llevarlo a trasplante versus no hacer nada y dejarlo en lista de espera, pues para este último grupo aumenta el riesgo de mortalidad. Por eso es tan importante generar estrategias. Estas estrategias de desensibilización, aunque permiten una menor mortalidad, pues tienen una eficacia que llamamos entre comillas parcial. Parcial porque nos permite que el paciente sea trasplantado, pero tenemos una altísima probabilidad que durante el curso del trasplante desarrollen un rechazo mediado por anticuerpos, lo cual va a limitar la supervivencia de este injerto. Estos son el consenso, y hablamos de un consenso de expertos, más no de evidencia, con respecto al tratamiento de los pacientes que tienen rechazo. Realmente en el 2024 aún tenemos muchísimas limitaciones, tanto en evidencia como en estrategias para poder afrontar esta entidad. Sin embargo, hemos aprendido que algunas de estas estrategias que se basan en plasmaféresis, se basan en uso de inmunoglobulina, rituximab, algunos generan respuesta y otros no generan respuesta. Y algunos estudios, y este es muy interesante y muy bonito por esto, es el único estudio que nos permite ver que aquellos pacientes que tienen anticuerpos en títulos altos de gran intensidad, que reciben tratamiento y logran reducir o logran disminuir esa intensidad, son aquellos que responden. Es decir, es una medida parcial al tratamiento y nos lo mostraba muy bien la doctora Jacqueline cuando ellos hacían una medición cómo se comportaba, cómo era el comportamiento de los títulos de anticuerpos versus los hallazgos en la biopsia. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día y hacia dónde vamos? Lo primero, pacientes altamente sensibilizados. Necesitamos llevarlos con una prueba cruzada, donante-receptor, negativa para trasplante. Posibilidades, un cross-match virtual, muy difícil de lograr. Listas de espera mayores a 5 años. Otras posibilidades, donación pareada, necesitamos iniciar los programas, nos van a aportar, pero no van a ser completamente suficientes. Y tenemos estrategias de medicamentos. Entre esas estrategias hay unas altamente eficaces, aún no aprobadas en nuestros países, ni a nivel general ni a nivel global, como es el uso de la imlifidasa. La imlifidasa es un anticuerpo derivado del estreptococo que lo que hace es que simplemente rompe esta inmunoglobulina, su fragmento o su fracción constante de la fracción que tiene interacción con los antígenos. Y esto hace que sea virtualmente, borra los anticuerpos completamente. Esta gráfica habla de la experiencia en un número de pacientes, un grupo en Estados Unidos, otro en Suecia, que altamente sensibilizados, muy altamente sensibilizados, que recibieron entre 4 y 6 horas antes del trasplante imlifidasa y lograron negativizar completamente los anticuerpos. Miren la gráfica de arriba, las barras rojas son los niveles de anticuerpos que tenían 6 horas antes del trasplante y miren cómo casi que se negativizan completamente a las 6 horas y ese paciente tiene una prueba negativa y es llevado a trasplante renal. O sea que, en teoría, el problema estaba resuelto. Sin embargo, se genera un rebote y es un rebote muy temprano. Es decir, una semana después de haber recibido el medicamento, el nivel de anticuerpos vuelve a subir y para cualquiera sería muy sencillo decir, pues volvemos a ponerle imlifidasa, lo cual no es posible. Y la razón es que solamente tenemos una bala. Y es porque el 100% de los pacientes que reciben este medicamento generan anticuerpos contra este medicamento. Y ese rebote que les mencionaba nos genera que el 40%, cerca de la mitad de los pacientes, hagan un rechazo mediado por anticuerpos, de nuevo limitando el desenlace en el largo plazo. Entonces, podemos llevar a un paciente con un medicamento
a trasplantar buscando una prueba negativa, pero con riesgo de rechazo. Entonces, si nosotros analizamos, podríamos manejar ese rechazo que conocemos que es mediado por anticuerpos. Al ser mediado por anticuerpos, va a ser mediado por vía clásica del complemento y contamos con terapias anticomplemento como el eculizumab. Y un estudio, analizando un grupo altamente sensibilizado que llevaba a trasplante, encontró que hubo una reducción dramática en el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos cuando se utilizaba eculizumab. Esto lo comparan contra una cohorte de características similares, aunque es una cohorte, una cohorte control, no en el mismo espacio. Sin embargo, cuando se mide en el tiempo, estos pacientes que lograron trasplantarse con eculizumab, a pesar de ser de alto riesgo, tienen el mismo desenlace que aquellos que no recibieron eculizumab en el largo plazo. Y no es otro diferente a rechazo mediado por anticuerpos. Muy probablemente porque los anticuerpos anti-HLA por sí solos son capaces de estimular la célula endotelial y generar inflamación y el daño que vemos en la biopsia que describía de forma bien interesante el doctor, nuestro patólogo en el grupo de Chile. Pues bien, entonces podemos llevarlo con prueba cruzada, podemos reducir el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos temprano, pero ¿qué pasa en el largo plazo? Y nos lo mostraron. Y es que hoy en día conocemos que la interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria multifuncional, muy potente, que es un inductor dramático del sistema inmunológico y tiene una particularidad. La primera, y es estimular a las células nativas, la célula T nativa, a que genere una respuesta de tipo TH17. Esto va a llevar a que haya una estimulación o que haya una atracción de los plasmoblastos en los centros germinales que finalmente van a amplificar esa respuesta y generar anticuerpos. ¿Cuáles anticuerpos? Anticuerpos anti-HLA de larga duración que no responden a ninguna terapia. Y no solamente eso, sino que también inhibe la interleuquina 6, la presencia de interleuquina 6 inhibe la probabilidad de que haya una mejor expresión de células B y células T reguladoras que conocemos que están asociadas con un desenlace mejor en el largo plazo del trasplante. En 2 escenarios han sido probadas esta estrategia inhibiendo la interleuquina 6. Uno, inhibiendo el receptor, como lo hicieron en el grupo de Chile con tocilizumab. Otra, inhibiendo directamente la interleuquina 6, como es el caso de clazakizumab. Aquí un número de pacientes altamente sensibilizados. La barra azul muestra que eran muy altamente sensibilizados, que reciben clazakizumab mensualmente por 6 meses, logran negativizar anticuerpos, logran recibir un trasplante y mantener ese trasplante libre de anticuerpos en el tiempo. También lograron medir cómo se estimula la respuesta T y B reguladora, lo cual generó grandes expectativas y llevó a realizar estudios ya no para trasplantarlos, sino en pacientes que tenían rechazo crónico, que ya habían sido trasplantados, encontrando que hay una disminución dramática en el nivel de anticuerpos DSA y que esto lleva a una mejor curva de deterioro de la creatinina. Con esto se llevó a cabo el estudio Imagine, del cual hicimos parte, así como muchos grupos de Latinoamérica, recogiendo pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, confirmado por biopsia, ¿sí? Obviamente presencia anti-HLA, pero el estudio tuvo que ser detenido en agosto del año pasado porque los desenlaces de eficacia no se lograron cumplir, muy probablemente porque se eligieron pacientes que se trataban de forma tardía, y de allí la importancia de la detección temprana de estas entidades, como lo hicieron en el caso que mostramos y como es lo que pretendemos con biopsias de protocolo y seguimiento inmunológico con anticuerpos anti-HLA. Ahora bien, ¿qué inmunosupresión deben recibir estos pacientes? Pues nos hemos quedado con la triple terapia, la cual no ha demostrado que tenga un mejor beneficio. Lo único que sabemos es que niveles subóptimos nos aumentan el riesgo, pero no que niveles óptimos nos reducen la probabilidad de reducir anticuerpos en el largo plazo. El belatacept, un inhibidor de la coestimulación, es el único medicamento en un ensayo clínico que a 7 años ha demostrado una mejor supervivencia con mejor función del injerto renal, y una de las razones por las cuales esto ha sucedido es porque existe una menor producción de anticuerpos donantes específicos bajo el esquema de belatacept, y no solamente cuando se utiliza de nuevo, sino también cuando se utiliza de forma de intercambio en los primeros 6 meses del trasplante, estudio del que también tuvimos la oportunidad de ser parte, encontrando que la probabilidad de desarrollar anticuerpos cuando un paciente recibe belatacept es muchísimo menor. Y la razón es que el belatacept produce una modulación en 2 sectores, uno en célula T nativa y otro en célula
en plasmoblasto, lo cual inhibe la producción de anticuerpos en el largo plazo. Estudios o experiencia clínica nos ha demostrado que sí, que la probabilidad de rechazo mediado por anticuerpos es mucho menor bajo un esquema de Belatacept, pero tenemos el inconveniente que se aumenta el riesgo de rechazo mediado por células T. Aunque hoy en día también sabemos que probablemente el Belatacept no tiene mucha acción en pacientes que tengan células T aloreactivas de memoria, aquellas que son carentes de CD28, que son las que van a presentar probablemente los pacientes altamente sensibilizados. Y es allí donde la combinación, una terapia de combinación con medicamentos como el Emetor, nos pueden ayudar enormemente. Pues bien, estrategias de seguimiento más allá de la biopsia. La doctora nos preguntaba, ¿qué hacemos? Y es una pregunta que nos surge a todos, cuando hacemos biopsias por protocolo y están completamente normales, pero tenemos anticuerpos donante específico positivos y probablemente en aumento. Pues estamos en un escenario en el que no logramos demostrar histológicamente la lesión, pero eso no significa que no exista daño. Y la mejor forma o la forma más precoz de hacerlo es midiendo el DNA libre, herramienta con la cual no contamos, específicamente por el costo y porque es de muy baja especificidad, pero altísima sensibilidad. Pero en un paciente altamente sensibilizado, con un seguimiento inmunológico de anticuerpos, los cuales crecen de forma progresiva, sumado a un DNA libre que viene en aumento, nos llevaría a hacer una biopsia para descartar otras entidades como enfermedades glomerulares o polioma y confirmar un rechazo mediado por anticuerpos subclínico que sabemos hoy en día también que que debe ser tratado porque el desenlace es mejor, como se los voy a mostrar. En Latinoamérica yo creo que estamos a tiempo de comenzar a evaluar realmente de forma apropiada el riesgo inmunológico de los pacientes, como nos lo sugiere el protocolo STAR, definir qué es realmente alto riesgo inmunológico, siempre tener la opción de un donante vivo, evaluar si es o no candidato a la desensibilización de acuerdo al nivel o la intensidad de los anticuerpos que presente, y si no lo es, siempre comenzar a buscar programas de donación pareada, de priorización. En algún momento esperamos tener imlifidasa, eculizumab e inhibidores de interleuquina 6. Sabemos que los costos en esta población son mayores y en nuestro equipo venimos trabajando porque queremos conocer cuál es el nivel de anticuerpos o la intensidad de anticuerpos que genera cambios en la biopsia. Y en un estudio o en biopsias de protocolo que realizamos desde el año 2007, en el primer año, en el segundo año, en el quinto y en el 10º año, siempre va en correlación con la presencia de anticuerpos anti-HLA. Lo que hemos encontrado es que unos niveles, una intensidad de anticuerpos anti-HLA donante específico mayores de 1900 no generan una especificidad para rechazo mediado por anticuerpos cercana o mayor al 90%, lo cual se ha convertido en nuestro parámetro de evaluación. Que existen factores de riesgo y factores protectores. Los factores protectores los podemos ver en el cuadrante superior izquierdo y es lo que les venía hablando, esquemas de inmunosupresión basados en inhibidores de la coestimulación y Emetor, los cuales difícilmente lo desencadenan o desarrollan anticuerpos anti-DSA en el largo plazo. Pero no es el único beneficio que traen las biopsias por protocolo. Tenemos nuestra primera experiencia, la más temprana, teníamos como objetivo solamente evaluar la presencia, ausencia, rechazo subclínico y diferentes marcadores de la biopsia que nos llevaran a una menor función renal. Encontramos varios, el rechazo subclínico fue uno de ellos, lo que obligó a que cambiáramos nuestra terapia de inducción de basiliximab a timoglobulina, la presencia de poliomavirus. Esta presencia de poliomavirus nos llevó a pensar que lo detectábamos en la biopsia del primer año, pero era muy tarde, y generó una estrategia de prevención temprana a través de citologías seriadas, una estrategia altamente costo efectiva que se viene implementando hace más de 10 años y que encontramos que esa replicación viral se da muy temprano, que allí no nos van a servir las biopsias, pero que nos ha llevado a casi que eliminar la pérdida por polioma en los últimos años. También teníamos temor. En algún momento no contábamos en nuestro país con un tratamiento profiláctico contra valganciclovir, contra citomegalovirus con valganciclovir, y hacíamos estrategia preventive. Pero el mundo nos decía que los pacientes que hacían replicación viral tenían mayor riesgo de rechazo, lo cual logramos nosotros desmontar esta teoría, encontrando que aquellos que hacen viremia versus los que no la hacen, no presentan un mayor riesgo de rechazo, como lo mencionaba en la literatura de principios de siglo. Finalmente, también encontramos que la mitad de nuestros pacientes que llegan a trasplante renal no tienen una causa, no tienen etiología de la enfermedad renal. Y no es diabetes nuestra primera causa. La primera causa nuestra es desconocida. Y
en más de 700 biopsias durante 10 años de seguimiento, el 40%, 4 de cada 10 pacientes, tienen enfermedad glomerular en el injerto, liderado enormemente por la presencia de glomerulonefritis por IgA, y de la cual hoy conocemos y tenemos más evidencia de estrategias que nos van a permitir mejorar o reducir la probabilidad de pérdida del injerto asociada a estas enfermedades. Con respecto al caso que nos presentaron en Chile, está clarísimo, el rechazo subclínico tiene un desenlace en el largo plazo. El rechazo mediado por anticuerpos subclínico si es tratado de forma apropiada, el desenlace en el largo plazo es igual al de un paciente que tenga una evolución completamente normal en trasplante. Pero solamente cuando lo es subclínico lo podemos detectar bajo estrategias de biopsias, seguimiento por DSA y ojalá en algún momento tengamos DNA libre. Entonces, las conclusiones son claras. Tenemos una población de alto riesgo inmunológico que no es despreciable, que tenemos que generar esfuerzos porque no podemos dejarlos en lista ni simplemente condenarlos a morir en lista de espera. Entonces hay que generar estrategias. Tenemos que, desde nuestras sociedades, desde nuestros equipos médicos, académicos, generar que el Estado y los entes de regulación nos aprueben estos tratamientos, ¿sí? Que no hay todavía un agente ideal. La inhibición de interleuquina 6 es prometedora muchísimo y probablemente nos va a ayudar si lo hacemos en pacientes adecuados, vuelvo y repito, como el que nos presentaron, y existen resultados en todos estos estudios que nos indican que pronto, muy pronto vamos a poder sobrepasar esta barrera. También decirles que los estudios clínicos para estas entidades están en curso y muchos de nuestros centros en Latinoamérica hacen parte de ellos. Muchas gracias. Doctor Montero, doctores, muchísimas gracias por sus ponencias. No sé, doctora Marta Beltrán, si quiera hacer algún comentario o algo, o de pronto complementar la doctora Guarín o el doctor Torres. Sí, El buenas doctor tardes. Torres. Sí, muchas Bienvenido, gracias. doctor Torres. Bueno, muchas gracias en realidad a la doctora Pefuria, al doctor Montero por la revisión del caso y por mostrarnos este escenario tan bonito de cómo evoluciona la lesión inmunológica en el injerto. Creo que el principal mensaje de este caso y de la mano con lo que nosotros estamos haciendo es cómo los grupos que han hecho biopsias de protocolo en el mundo, incluyendo nosotros que las venimos haciendo, como dijo el doctor Montero, desde el 2007, ha mostrado la historia natural del daño inmunológico mediado por anticuerpos. Y creo que el caso de la doctora en Chile, de la doctora Pefur, nos muestra claramente, sobre todo lo que mostró el grupo de Lupi y lo que mostró el grupo de Manitoba en Canadá y el grupo de Alberta, que muestran cómo la historia natural del rechazo, inclusive en el paciente no sensibilizado, que no es el caso de este paciente, que era una paciente que ya tenía anticuerpos antidonante antes del trasplante, sobre todo contra el DR4, y que explican por qué hizo ese fenómeno de daño inicialmente endotelial que evolucionó finalmente a un daño microvascular claramente definitorio de un rechazo activo mediado por anticuerpos. Y estos grupos de biopsia de protocolo nos enseñaron que lo primero que ocurre es que aparece ese anticuerpo, ¿cierto? Lo segundo que ocurre, que me parece bien lindo en el caso y que ya lo pudieron ver en la biopsia de primer año, es esa interacción entre el anticuerpo y el endotelio, que a veces es supremamente difícil de diagnosticar. Digamos que si uno no mira el detalle de la electrónica en este caso y no ve la lesión endotelial, puede pasar por una biopsia completamente normal, con 0,6 de creatinina además, sin proteinuria. Uno puede decir, venga, esto no significa nada. Y resulta que ese daño endotelial temprano, si pudiéramos tener otros marcadores de activación endotelial, por ejemplo, genómica, que la doctora lo mencionó, que ojalá lleguemos y queremos llegar a eso, a un patrón de genómica que se traduzca en una expresión de proteómica y ojalá de metabolómica basada en aminoácidos que nos digan, oiga, si definitivamente ese anticuerpo y ese daño endotelial está generando inflamación endotelial. Inclusive hoy en día hay estudios que muestran que podemos clasificar esa inflamación en base a la genómica y decir, oiga, es inflamación celular, es inflamación humoral, es inflamación mixta, inclusive de actividad muy importante de la célula dendrítica o monocito macrófago, que es una célula fundamental en estos fenómenos. Después de ese daño endotelial, fíjense cómo en el caso de la doctora aparece el daño microvascular, ¿cierto? Y ya pueden
inclusive empezar a aparecer fenómenos de daño crónico mediado por anticuerpos, sea a nivel glomerular o sea a nivel de la membrana basal del capilar peritubular, que ya prácticamente son lesiones irreversibles. Entonces, este caso nos muestra que en este paciente específicamente sensibilizado, la biopsia de protocolo tuvo un papel fundamental en detectar la lesión temprana y poder intervenir y cambiar el curso clínico del paciente. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Pefuri, y me parece bien interesante cómo evolucionó el caso, y probablemente hoy en día entender esta fisiopatología y conocer biomarcadores, como les digo, de genómica, pero también en la biopsia, expresión de partículas del complemento, no solo del C4D, ¿cierto? Probablemente la activación temprana de la vía clásica a través del C1Q, el C3D que se está volviendo en algunos estudios, en algunos sitios en la biopsia, inclusive la expresión de complejo de ataque de membrana en la biopsia como un marcador de que esa lesión o esa interacción anticuerpo endotelio está generando algún tipo de daño. Y la pregunta es, ¿por qué todas las terapias, ni el rituximab, ¿cierto?, ni la gamaglobulina, ni las plasmaféresis, ni el bloqueo del plasmocito con el bortezomib sirvieron para bajar los títulos de anticuerpo y, por decirlo así, estabilizar la lesión endotelial? ¿Cree usted, doctora, que definitivamente, como dijo el doctor Montero, la inhibición de la interleuquina 6, sea el receptor o sea la interleuquina 6 directamente, juegue un papel preponderante y probablemente a futuro vaya a ser una estrategia muy importante en el manejo de estos pacientes, sabiendo lo que hace la interleuquina 6 en la diferenciación de la célula B del plasmocito? ¿Cree usted que por eso se comportó la paciente de esta manera, que no respondió a ninguna terapia de las que mencioné y sí respondió muy bien al bloqueo de la interleuquina? Mire, es muy difícil eliminar los anticuerpos, especialmente los clase 2. Los clase 1, uno sabe que cuando se enfrenta solo a clase 1, probablemente la plasmaféresis, la inmunoglobulina y el rituximab van a ser más que suficientes, generalmente. Pero los clase 2, especialmente los de Q, no hay cómo sacarlo. Yo creo que ni siquiera el tocilizumab va a ser capaz probablemente de eliminarlo. Sí los inmunomodula, tal vez los acomoda de alguna manera, pero difícilmente uno pudiera esperar que alguna droga finalmente elimine. Nosotros estamos muy felices ahora porque el tocilizumab ha hecho, digamos, que estos anticuerpos estén ausentes y que pensamos que la ausencia de anticuerpos es lo que protege realmente el riñón. Yo creo que a eso debemos ir. En la medida en que el anticuerpo reaparece, claramente uno está en riesgo nuevamente de que parta de nuevo la inflamación y que parta la inflamación microvascular. Dicho eso, cuando nos ofrecen a nosotros un riñón para un paciente sensibilizado, que hemos entrado en terapia y vamos a cruzar la barrera, si me ofrecen un paciente que tiene un DQ, yo le digo paso, no lo tomo. Prefiero esperar uno que tenga clase 1 o que tenga o un DR. ¿Ya? Ahora, eso es la teoría, porque en la práctica tengo una paciente que me estoy acordando en este minuto, que la desensibilizamos también y que tenía un DQ a títulos muy bajitos. Y efectivamente, con la primera tanda de inmunoglobulina, plasmaféresis y rituximab, nunca más ha tenido anticuerpo a la fecha y lleva como 10 años. Hay paciente y paciente, en realidad yo no sé en qué va. ¿Ya? Ahora, si son más fijadores complemento, no son más fijadores, también sabemos que la fijación de complemento depende de la concentración De la de anticuerpos. concentración, así es. Ahora, muchas veces nosotros un anticuerpo pequeñito lo estamos mirando mal, tiene un fenómeno de persona por debajo, entonces no siempre nos revela lo que es. Esto de lidiar con los anticuerpos es complejo. Yo no creo que exista ninguna droga realmente efectiva que hasta el día de hoy, tal vez el eculizumab el raputizumab, o incluso estos complementos solubles, estos inhibidores, van a tener un rol diferente. ¿Ya? Pero también ellos acomodan, ellos no eliminan, porque ellos actúan en la fase final. Entonces, por ahora, yo creo que pareciera ser que el tocilizumab tiene un efecto inmunomodulador superior, aumenta más los T reguladores, disminuye las T folliculares, disminuye la expresión de interleuquina 6 a nivel del endotelio, etcétera. O sea, tiene muchas virtudes que la hacen más atractiva, pero obviamente no creo yo que hayamos encontrado la droga óptima. Sí,
Yo le digo a mis alumnos y becados que los pacientes que tienen anticuerpos deben ir con tocilizumab como la cuarta droga. O sea, los pacientes que han desarrollado anticuerpos, ya no estoy hablando de este paciente específicamente, sino que cualquier paciente que tenga anticuerpos delante específico y que tenga un rechazo en curso, ya tratado, ya inmunomodulado, nosotros los dejamos con tocilizumab mensual. Ahora no sabemos cuándo parar, porque cuando Esa es la paramos, pregunta. rebotan. Exactamente, esa era la pregunta que quería hacerle, doctora Jacqueline. Dos Pero, preguntas. La primera, ¿cómo, a través de qué sistema, no sé, el sistema de salud les autoriza el uso de tocilizumab en trasplante? mire, nosotros trabajamos con una cosa que se llaman canastas, ¿ya? Y la canasta consiste en que uno mete los medicamentos eh, y se prorratean, digamos, por número de pacientes, etc. Y yo hago las canastas, ¿ya? Entonces tengo una suerte así de estrategia. Entonces Ok, metí el tocilizumab, metí la plasmaféresis, todo eso está pagado. Ahora, entiendo. obviamente, la canasta, tenemos una canasta de tratamiento de rechazo humoral, ¿ya? Entonces, Claro. esa canasta uno la introduce y justifica con eso la compra de estos medicamentos. El tocilizumab es mucho más barato que el rituximab, que la Claro. plasmaféresis, que la inmunoglobulina. Así que lejos, yo considero que es la cuarta droga. Es la Bueno, cuarta droga para los pacientes que tienen anticuerpos delante específicos dando vuelta, cualquiera sea su condición clínica. Ahora, uno obviamente tiene que saber cuándo parar, obviamente, si tiene una fibrosis en 40%, tiene 20, 30% de glomerulosclerosado, no intentamos más, ¿ya? Pero si hay un cierto grado de rescate y le damos tratamiento con plasmaféresis, inmunoglobulina, ya sea un rechazo humoral precoz o tardío, activo, pero luego mantenemos un tocilizumab periódico lo más que podemos. No tenemos tampoco una cobertura infinita, tenemos limitaciones. Al menos le damos 6 meses, como dicen los protocolos, pero los que podemos seguimos. muy bien. Tenemos pacientes sensibilizados que van a un tercer trasplante después de 10 meses o 18 meses con tocilizumab. Bien. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias a los panelistas, doctora Marta. Sí, doctor Rodolfo, quería decir algo antes de... No, creo que la doctora Pefur lo tocó, pero era para el doctor Montero. Era específicamente teniendo en cuenta los hallazgos de las biopsias de protocolo, que pues es el tema de la charla. La primera pregunta es, y creo que Camilo lo mencionó un poco, es en base a lo que nosotros tenemos, que es detectar el anticuerpo anti-HLA, sea clase 1, clase 2, sobre todo los de novo, digamos que son de más mal pronóstico que los preformados, ¿cierto? Sobre todo por ese fenotipo tardío del rechazo después del primer año de los que hacen anticuerpos de novo, ¿qué hallazgos histológicos, por ejemplo, en este caso que vea daño endotelial con función renal normal, justificarían iniciar un manejo? O sea, digamos, para nosotros que hacemos biopsias de protocolo, aparte de tener un punto de corte de un anticuerpo definido, que Camilo lo mostró en base a los estudios que nosotros tenemos, alrededor de 2000 de MFI, que hallazgos histológicos con creatinina normal, sin proteinuria, sin microalbuminuria, sin la posibilidad de tener otros marcadores tempranos de inflamación endotelial, indicarían tratar al paciente agresivamente. Bueno, básicamente, nosotros tenemos claro por definición que cualquier rechazo mediado por anticuerpos debe ser tratado, clínico o subclínico, que el desenlace en el subclínico es igual a que si el paciente no presentara ningún desenlace adverso. Entonces, cuando hablamos de cuáles hallazgos en la biopsia, es cualquier hallazgo que nos demuestre interacción entre el endotelio y un anticuerpo, la presencia de C4D, la presencia de glomerulitis y capilaritis, la presencia de hallazgos en la microscopía electrónica que fueron también mencionados, ¿sí? Y pensaría yo que no debemos llegar hasta la biopsia, porque si logramos detectar el nivel de anticuerpos alto junto con un DNA libre y la biopsia completamente normal, ese paciente también debe ser tratado. Es decir, nos vamos a encontrar, de hecho ya lo está haciendo el CEDAR Sinai, es paciente que tiene de alto riesgo, anticuerpos donante específico presentes, DNA libre y biopsia normal, pues hay que tratarlo. ¿Cuál es la mejor estrategia? Inhibir la inhibición de interleuquina 6. ¿Hasta cuándo?
Eso es lo que no sabemos, probablemente es indefinido. Pues cualquiera se moriría del susto, como lo mencionó la doctora Jacqueline, de retirar el tocilizumab por el efecto de rebote. Los pequeños estudios demostraron pérdida del injerto en los pacientes que lo suspendieron en un porcentaje, en una proporción alta. Entonces, sería indefinido. Y repito, algo que nosotros proponemos, que hemos visto, que está evaluando algunos otros grupos, una inmunosupresión mucho más fuerte. Cuando hablo de mucho más fuerte contra la producción de anticuerpos, es la inhibición de la coestimulación con belatacept, probablemente asociado a un inhibidor de mTOR, si las condiciones clínicas lo permiten. Creo que la doctora Doctora Jacqueline Pefur, quería decir algo. Sí. sí, doctora Pefur, usted quería hablar de aquellos anticuerpos no HLA. Sí, aparte de seguir los anticuerpos HLA, que son responsables, a nuestro entender inicial, de la mayoría de los rechazos mediados por anticuerpos, nosotros hicimos una experiencia hace poco, evaluamos todos los pacientes que habían hecho rechazo durante un periodo de 3 años y encontramos en esa población de pacientes que el 38% de los pacientes habían presentado, no habíamos detectado anticuerpos, y los anticuerpos que detectamos fueron anticuerpos no HLA. Medimos ATR1, antireceptor de interleuquina 2 tipo 1 y antiendotelina A. Para nosotros fue sorprendente el número de pacientes que tenían rechazo mediado por anticuerpos con mucho compromiso vascular y que eran por anticuerpos no HLA. O sea, se mete en el juego, se mete en el escenario estos anticuerpos no HLA que muchas veces nosotros quedábamos perplejos porque no teníamos anticuerpos donantes específicos, teníamos un tremendo rechazo y le hacemos plasmaféresis o no, si no veo el anticuerpo, le hago plasmaféresis. ¿Ya? Y lo tratamos como tal, o sea, tratamos en la clínica. Sin embargo, no teníamos cómo seguirlo. Y obviamente ahí también probablemente el DNA libre, el TrueGraph, como también, digamos, el perfil génico nos van a poder ayudar, porque tenemos otros anticuerpos. Incluso también en este mismo trabajo encontramos, bueno, que el 33% era por HLA, el 38% era por no HLA y el resto, 28%, no detectamos anticuerpos. Ahora, no creemos que haya sido un problema técnico de la autoría de histocompatibilidad. Puede ser, pero es mucho. Entonces, probablemente hay otros anticuerpos que no estamos midiendo, los ICAM, otros anticuerpos, que en este momento algunos de ellos incluso hasta no los conocemos. Entonces, eso hay que sumarlo a la ecuación, ¿ya? Y hay que sumar a la ecuación también a quién, digamos, buscarle estos anticuerpos no HLA. Hasta ahora nuestra aproximación ha sido a toda mujer que haya tenido una preeclampsia, a todos los pacientes altamente sensibilizados y a todos los segundos o terceros trasplantes. Bien. Eso, nada, quería comentarlo. No sé si el doctor Montero o el doctor Torres tienen algún comentario de nosotros con los anticuerpos no HLA. Sí, en nosotros, pues realmente con la estrategia que tenemos, no tenemos búsqueda activa de anticuerpos no HLA. Sí, sorpresivo el resultado que nos comparte la doctora. Usualmente estos no HLA se asocian a la presencia de anti-HLA, pero de forma o solitos no es tan fácil encontrarlos. Nosotros, yo lo mencionaba al final sobre todo, que también hemos tenido muchos pacientes que tienen hallazgos histológicos sugestivos de daño mediado por anticuerpos, que cuando medimos los anticuerpos son negativos, pero lo que hemos estudiado es sobre todo la presencia de enfermedades glomerulares y usualmente enfermedades glomerulares asociadas al complemento, como la glomerulopatía por C3, donde hemos logrado detectar casi 19 casos que cumplen criterios histológicos y que cuando vemos la biopsia es una biopsia de rechazo mediado por anticuerpos, pero sin presencia de anticuerpos anti-HLA. Trabajamos mucho en el seguimiento de esas biopsias, encontramos que la predominancia de C3 en inmunofluorescencia es evidente, algunos se correlacionan con un C3 sérico consumido y en este momento estamos llevando a cabo un estudio junto con el Grupo de Madrid
y estamos pendientes de 17 pruebas genéticas para confirmar nuestros hallazgos, pero no hemos tenido una sospecha tan alta de anticuerpos no HLA en nuestra población. Sí, digamos que lo que dice Camilo, para complementar un poco, en el paciente no sensibilizado, y eso lo hablamos mucho con los fellows de nefrología, encontrar un score de microinflamación positivo, sobre todo a expensas de glomerulitis aislada, ¿cierto? O inclusive de capilaritis peritubular aislada, sin anticuerpos anti-HLA, pues igual creo que todo, inclusive Banff también lo recomienda, busque otras causas antes de pensar en que probablemente exista un anticuerpo no HLA en un paciente que no ha tenido un evento sensibilizante previo, que sería muy extraño. Busque otras causas de esa microinflamación que también nos lo han enseñado las biopsias de protocolo. Y como dice el doctor Montero, todas las enfermedades glomerulares recurrentes, sobre todo las mediadas por complemento, pero también los fenómenos inflamatorios no aloinmunes, sino inmunomediados como recurrencia, como es la pielonefritis del injerto, como es el reflujo vesicureteral, ¿cierto? Como inclusive a veces los fenómenos obstructivos vasculares venosos, crónicos o arteriales, que pueden llevar a esos fenómenos microinflamatorios que no están relacionados ni con un fenómeno aloinmune, ni con una recurrencia de la enfermedad glomerular. Creo que eso es muy importante. Y como dice el doctor Montero, si no hay un evento sensibilizante previo, es muy difícil tener anticuerpos y casi siempre coexisten los anticuerpos anti-HLA y los no HLA. Pero pues muy interesante la data que nos da la doctora Pefur. Muy interesante. Yo creo que estamos con el tiempo. Creo que ya nos pasamos. Creo que lo que Considera- pasa es que también arrancamos un poquito más tarde, pero creo que un diagnóstico que cumplió con todo su objetivo y es discutir un tema que es fundamental para la sobrevida de los pacientes trasplantados. Es fundamental que nuestros grupos van avanzando en resolver esas dudas que en este momento circulan mundialmente. Es un gusto haber contado con la doctora Pefur, con el doctor Luis Contreras de Chile. Un gusto contar con nuestro equipo de líderes de nefrología, el doctor Montero, el doctor Torres. Creo que fue una discusión que a todos los asistentes los llenó de expectativas de ver hacia dónde va este tema, de ver cómo está el estado del arte de la biopsia por protocolo. Y creo que este deja como el interrogatorio de el año entrante, veremos cómo vamos con todo lo que están haciendo todos los grupos, ¿no? Es como el abrebocas en un año tenemos que tener muchas más cosas. A todos los que quisieran hacer algún de las personas conectadas, alguna pregunta que quieran que se responda después, con mucho gusto la pueden hacer y los invitamos a responder nuestra encuesta a través del código QR que se ve en pantalla. Y pues es un placer haberlos tenido aquí compartiendo este diagnóstico internacional entre Chile y Colombia. Doctor Gómez. Muchas gracias por la invitación. Doctora Muchas Jacqueline, gracias muchas a gracias. todos. Doctor Luis Contreras, muchas gracias. Rodolfo, Marta, Muchas gracias a doctor todos. Un abrazo a todos. Ramos, Laurita. Muchas Aprendimos gracias un por la montón. invitación. Aprendimos un montón. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buena Chao. tarde. Todos ustedes una feliz noche. Recuerden dejarnos también sus opiniones, recibimos sus comentarios de este diagnóstico. Pueden acercar su teléfono celular al QR o el enlace que encuentran a través del chat. Muy agradecidos con todos ustedes por haber estado conectados, con nuestros panelistas por haberse tomado el tiempo y la dedicación para compartir este espacio. Creo que lo mejor que uno puede hacer es compartir conocimiento. Esto es fundamental y más entre ustedes, entre colegas. No se les olvide, vamos a empezar a hablar de donar parte de ti. Les agradecemos a todos ustedes, los médicos, los especialistas, a todos a que nos ayuden a compartir este mensaje que al final tiene que llegarle a todo el mundo y entender que este tema de la donación pues nos implica a todos. Nos vemos en un mes. Recuerden que los primeros miércoles de cada mes tenemos este espacio de diagnosis, conocimiento que hace la diferencia, liderado por la Dirección Médica, por Educación Médica, quien ha estado al frente de estas temáticas, y próximamente les estaremos contando la del siguiente mes. Nuevamente muy agradecidos por su participación y por su asistencia. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Chaito. Feliz noche.